Anuncios nuevamente. El primero que con la siguiente plática, que es cuidado de enfermería en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, por la enfermera especialista Claudia Jazmín Triana Ruiz, que tiene más de 10 años de experiencia en el servicio de la unidad médica de alta especialidad número 21, aquí en Nuevo León. Mucho gusto. Pues yo les voy a hablar sobre intervenciones de enfermería en el manejo del paciente con trauma craneal y raquimedular. Recordemos que este tipo de pacientes, la mayoría son niños sanos, que por desgracia del destino se lesionan severamente. Entonces en nosotros está nuestro compromiso, nuestra empatía en poder ayudarles para lograr pues que los pequeñitos resulten con menos secuelas neurológicas. Entonces espero que esta plática sea de mucho apoyo para ustedes enfermeras para lograr un mejor manejo en el proceso de atención de enfermería. ¿Okay? Bueno, tenemos como concepto de traumatismo craneoencefálico cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o algunas de sus cubiertas. La mayoría de las veces su mecanismo lo presentan los niños menores de 2 años, por caídas, ocupando el primer lugar, o por accidentes de tránsito, pero ocupando el segundo lugar, pero estos desgraciadamente ocupan el primero en lesiones graves o en fallecimientos. Según la clasificación del Glasgow, el traumatismo craneoencefálico, sabemos que se clasifica en leve, moderada y severa. Hablando, perdón, en cuanto al monitoreo neurointensivo, pues debemos de vigilar diariamente y continuamente la vigilancia pupilar, la valoración de la escala de Glasgow, o ya sea la escala de Glasgow modificada en niños menores de 2 años. Muy importante, si tenemos nuestro monitoreo de la presión intracraneal, debemos de corroborar los signos de alarma. Sabemos que ya hablando de una hipertensión intracraneal, las cifras serían, según estudios retrospectivos, indican que una presión intracraneal ya hablaríamos de una cifra de 20 a 25 milímetros de mercurio. Tenemos que estar familiarizados con la morfología de la curva, saber identificar lo que viene siendo la curva anormal. También es nuestra responsabilidad corroborar junto con el médico que esté instalado correctamente la PIC, que no haya sido que no esté afuera de su lugar, también que haya sido calibrada antes de la instalación, porque si no nos empieza a dar cifras negativas y la curva completamente plana. En nuestro hospital contamos con 2 tipos de catéter. El monitor que tenemos ahí se llama monitor camino íntegra y ese nos ofrece 2 tipos de catéter, que viene siendo el catéter interventricular y el catéter parenquimatoso. La diferencia de esos es que el interventricular trae una adaptación para estar manejando drenaje de líquidos cefalorraquídeos, y el parenquimatoso pues nada más nos da el monitoreo continuo de la PIC. Debemos de estar vigilando como cuidado de enfermería que nuestro sitio de punción donde se encuentra el catéter esté la gasa seca y limpia, que no haya datos de fuga de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Si eso sucede, pues tenemos que notificar inmediatamente a nuestro médico.
si vamos a movilizar a nuestro paciente y si ya contamos, si estamos hablando de un catéter con drenaje instalado para líquido cefalorraquídeo, tenemos que cerrar el sistema y posteriormente recalibrar. Tenemos que vaciar la bolsa colectora cuando esté ocupada en sus 3/4 partes, o si pasaron más de 24 horas sin haberla vaciado. Tenemos que registrar el volumen de líquido y las características. De ningún motivo debemos de asegurar el catéter a la cama o cualquier aditamento. Tampoco se deberá infundir ningún tipo de medicamento. Y si por accidente se llegase a salir, no deberá reintroducirse. Ya sabemos que la bolsa colectora debe de estar a nivel de la oreja. Este es el catéter parenquimatoso. Se utiliza más que nada en caso de colapso ventricular. El fabricante sugiere que el catéter de PIC no dure más de 5 días, ya que pierde su validez. Hablando de manejo intracraneal, tenemos como por ejemplo sería el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Últimamente los médicos de nuestro hospital usan la terapia hiperosmolar, que es una solución hipertónica al 3%, esta la cual nos ayuda a mantener la PIC en menos de 20 milímetros de mercurio. Siempre estar al pendiente en checar la osmolaridad y el control sérico, que no debe de rebasar arriba de 160 miligramos por litro. Tenemos también como otra modalidad para la hipertensión intracraneal el uso del mannitol, ya que baja la viscosidad sanguínea, baja el volumen sanguíneo y por lo tanto la PIC, pero tiene sus desventajas. Produce diuresis osmótica, provocando hipovolemia, baja la presión de perfusión cerebral y aumenta el edema tisular. Otro dato que tiempo atrás se utilizaba muy frecuente es lo de la hiperventilar al paciente. Siempre que vayamos a hacer eso, tenemos que tener una gasometría de control para guiarnos más bien. Dicen que no es recomendable utilizarla en las primeras 48 horas de la lesión. Si todo lo demás es fallido y nuestro paciente sigue con hipertensiones intracraneales muy elevadas, pues ya sería hablar de algún manejo neuroquirúrgico con craneectomía descompresiva, y el uso ya de drenaje de líquido cefalorraquídeo ya seguido. Volviendo al monitoreo neurointensivo, nos dice también que está la modalidad de la medición del electroencefalograma. Este electroencefalograma nos ayuda en el momento para detectar signos de alarma. También es vital para el diagnóstico del estatus epiléptico, el control de coma barbitúrico, nos ayuda para el pronóstico del coma y la valoración de lesiones hipóxico-isquémicas. También nos ayuda para la confirmación de muerte cerebral. Casi siempre, como esta modalidad y este monitoreo, este aparato es demasiado caro, pues casi siempre lo usan ya para detectar muerte encefálica. Otro del monitoreo que es muy vital para nosotros y nos ayuda cuando nuestro paciente está con pseudoanalgesia es la modalidad del uso del BIS. Esta técnica que no es invasiva, pero nos ayuda a la monitorización del grado de sedación mediante la colocación de un sensor periférico, donde nos califica el 0 cuando el paciente está pues inquieto, despierto, y el 100 completamente dormido. Nos dice la literatura que lo ideal debe de ser entre 40 y 60, ya que si el médico requiere realizar ventanas neurológicas, así pues
no batalla mucho para despertar al paciente y valorarlo. Hablando de la sedación y analgesia, tenemos que apoyarnos con escalas de validación objetivas, como viene siendo la de Ramsay. En nuestro hospital, en la terapia, enfermería, nos apoyamos mucho con Ramsay, y en base a ello detectamos el nivel de sedación. Casi siempre el médico nos pide que el paciente esté de 4 para abajo. Cuando evaluamos el dolor, nos vamos a apoyar con la escala de EVA. Con un paciente despierto, pues él nos va a avisar o nos va a decir la intensidad del grado del dolor que él manifiesta. Pero con un paciente sedado nos vamos a apoyar con la expresión facial, la postura, los movimientos, los signos fisiológicos como son la taquicardia, la taquipnea, la disociación con el ventilador mecánico. Como primer cuidado tenemos el cuidado de la vía aérea. Recordemos que nuestra paciente trae una lesión importante neurológicamente. Vamos a estar hablando de un niñito con un grado de -8, el cual requerirá de un ventilador mecánico para apoyarlo. Entonces nosotros deberemos corroborar desde la instalación del tubo, la fijación, la presión del balón del tubo orotraqueal. Bueno, yo traje unas imágenes. También muy importante la higiene de la cavidad oral. Es recomendable una vez por turno. Se puede realizar con gasa humedecida con cualquier colutorio, pero si no lo tienen, con agua oxigenada diluida, clorexidina o en su defecto microcin. En cuanto a la vigilancia respiratoria, tenemos que estar checando continuamente las gasometrías y en un parámetro en especial que viene siendo el CO2, ya que este parámetro afecta gravemente lo que ya está lesionando el cerebro, ya que si hay hipercapnia lesiona, y si hay hipocapnia también, ya que ocasionan vasoconstricción o vasodilatación, habiendo aumento del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto aumento de la presión intracraneal. El uso de la capnografía continua también nos ayudaría mucho, y pues no es invasivo y se va a estar monitoreando continuamente. Se recomienda que el CO2 en un paciente neurológico sea de 30 a 35 milímetros de mercurio. Quise agregar ahí la saturación yugular. Comúnmente en pediatría no lo he visto, pero es recomendable. Es muy útil para estar checando la oxigenación de la sangre a nivel cerebral. Nos dice que los parámetros ideal deben de ser de 55 a 75%. Tenemos la capnografía, el uso del catéter bulboyugular. Casi siempre lo he visto en el paciente adulto, la toma de las gasometrías. En cuanto a la hemodinamia, debemos de corroborar la presión arterial, debemos de optar o como base, la presión arterial media nos recomienda que esté en 90 milímetros de mercurio, ya que la hipotensión ha demostrado efectos drásticos sobre el paciente con daño cerebral. Ya el médico, él valorará el uso de inotrópico. La cabeza central, muy importante. Debemos de checar que nuestro paciente esté con su cabeza central, con la cabecera entre 30 a 35 grados. Les ayuda mucho a que esté libre flujo sanguíneo, para que no se vea afectado el flujo sanguíneo y no altere en sí la presión de perfusión y la oxigenación. Debemos de valorar el uso de reposición hídrica
Probablemente no requiere nootrópico, probablemente requiera carga de líquidos nada más para lograr que la PAM esté en cifras ideales. La uresis por hora, está checando la uresis por hora con densidad urinaria y sodio en orina. Es recomendable que sea de 0.5 a 1 milímetro por kilo por hora. En cuanto a lo metabólico y nutricional, se recomienda también ofrecer dieta lo más pronto posible a este tipo de pacientes, ya que la hipoglicemia y la hiperglicemia también lesionan lo que viene siendo con nuestro cerebro. Ya sea uso en infusión o dietas en quintos, en cuartos, dependiendo de cómo lo manejen en cada unidad. En cuanto a la postura corporal, debemos de proteger para evitar úlceras por presión o que nuestro paciente tenga ya deformidad en sus miembros que pudieran en su vida afectar ya sea en su caminar, en su vida normal. Entonces nos recomiendan la rehabilitación precoz, utilizar férulas posicionales, ejercicios activos de los miembros. Y en cuanto a la prevención de úlceras, pues la lubricación de la piel, movilizarlos cuando se requiera y proteger prominencias óseas. Apoyarnos con la escala de Braden, ya que esta nos evalúa el riesgo de desarrollar las úlceras por presión a base de la sensibilidad y humedad de la piel, ya sea con la fricción del mismo cuerpo o las sábanas. Aquí tenemos la escala de Braden. Nosotros manejamos este tipo de relojito en la terapia, donde nos dice cada cierta hora en qué posición debemos de tener a nuestro paciente. Pero ya que haya pasado la injuria cerebral, la lesión aguda, nos vamos a basar en esto. En cuanto al entorno del paciente, debemos de organizarnos en el momento que vayamos a atender al paciente para no estarlo molestando continuamente. Hay que proporcionarle su tranquilidad, su descanso. En el momento del baño, pues nada nos cuesta, ¿verdad? Acariciarlo, masajes, y por qué no cantarles una canción. Total, ahí todos traemos celular, le ponemos una cancioncita a nuestro bebé y tranquilamente, ¿verdad? Ya cuando tengamos un paciente más grandecito, pues explicar siempre lo que vayamos a hacerle. Protección ocular, muy importante, ya que nuestros pacientes están sedados, debemos utilizar lágrimas artificiales, podemos cerrar, proteger con una gasita, colocarles una cinta en el párpado para ayudarles a que cierren sus párpados, ya que pueden lesionar la córnea. Las medidas de prevención para evitar hipertermias, recordemos que el cerebro pues es el que sufre más, y recordemos que en el cerebro aumenta de 1 grado a 2 centígrados. Debemos de utilizar ya sean medidas físicas, debemos de corroborar nuestros invasivos, buscar datos de infección, también toma de cultivos para llevar un control y no llegar a la hipertermia, ya que aumenta el metabolismo cerebral, aumenta el consumo del oxígeno, aumenta la PIC y aumenta la producción de toxinas. En cuanto al apoyo familiar, debemos de escuchar a los papás. Muchas de las veces ellos se encuentran en un conflicto porque se sienten como con culpa por el tipo de accidente que el bebé haya tenido. Entonces tratar de escucharlos, atenderlos para que ellos les transmitan al bebé paz, tranquilidad, y ellos también involucrar para la ayuda de
del cuidado. Dejemos que lo toque, que lo acaricie, que ellos mismos les den los masajes, y aclarar todas sus dudas, muy importante. Saber escuchar. Bueno, como conclusión, yo, en mi más humilde opinión, ¿verdad? El traumatismo craneoencefálico severo pediátrico debe ser manejado de acuerdo a la situación clínica de cada paciente, teniendo en cuenta siempre las consecuencias devastadoras que un manejo inadecuado puede provocar en un cerebro aún en desarrollo. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto al trauma craneal para poder pasar al raquimedular, o algo que quieran agregar que se me haya pasado, compañeras, ¿verdad? A lo mejor hablé muy rápido. Es que yo lo quise hacer como si fuera para mí la clase, lo más sencillo posible. Es mucha responsabilidad. Entonces, muchos dicen que yo me apasiono con lo que hago, pero pues son nuestros niños, ¿verdad? Bueno, en cuanto, en cuanto al trauma raquimedular, la mayoría de las afecciones medulares se manifiestan por parálisis flácida, pérdida completa de los reflejos por debajo del nivel de la lesión, perdiéndose las funciones sensoriales autónomas. También tendremos edema medular, lo que provocará alteraciones cardiovasculares, digestivas, respiratorias, ya que los músculos se van a encontrar hiperrefléxicos y posteriores espásticos. Psicológicamente en estos tipos de pacientes, pues como están íntegros neurológicamente, van a estar con desorientación, con incertidumbre, irritables. Así que nuestro plan de cuidados de enfermería se basará en las complicaciones que comúnmente estos tipos de niños presentan. Tenemos como concepto lesión traumática, como concepto de trauma raquimedular, lesión traumática que afecta las estructuras osteoligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, meningias, radiculares y medulares de la columna vertebral en cualquiera de sus niveles. Por lo regular lo manifiestan los neonatos, en los partos distóxicos, en podálica y en el uso de force, en los niños menores de 10 años en caídas y accidentes de tránsito, en los menores de 2 requerirán de traqueostomía. Debemos de checar si esa traqueostomía está bien realizada. Vamos a buscar datos de hipoxia, como son los signos y síntomas de angustia para poder respirar, incapacidad de respirar, si utiliza los músculos accesorios. Es recomendable humidificar la tráquea las primeras de 24 a 72 horas tras la realización del estoma. Vigilar si hay hemorragia, observar la aparición de sangre alrededor o dentro de la cánula. Si hay edema, vigilar signos y síntomas indicativos de edema y la cabeza que se encuentre entre 30 y 40 grados. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, sabemos que nuestro paciente está con un bloqueo simpático, que vamos a encontrar vasodilatación, disminución del flujo sanguíneo. Por lo tanto, nuestro paciente se va a manifestar bradicardia, hipotensión y por lo consiguiente disminución del gasto cardíaco. Debemos de corroborar los signos vitales en busca de cualquier alteración cardiológica. En cuanto a las complicaciones digestivas, por lo regular en este tipo de pacientes hay disminución del peristaltismo. Probablemente nuestro paciente
presente hilo paralítico, hay que realizar una auscultación abdominal, vigilar datos de distensión abdominal, corroborar si mi paciente ha evacuado, no ha evacuado, y si lo ha hecho, revisar las características, valorar el uso del enemas o ya sea eliminación manual. También por lo general presentan hemorragias digestivas, ya que hablamos de edema medular, el manejo médico pues es el uso de corticoides y puede producir hemorragias del sangrado tubo digestivo. Buscar síntomas de sangre seca, fresca o oculta en heces o si hay hemoptisis. Controlar la aparición de náuseas y vómito y administrar protectores gástricos. En cuanto a las complicaciones urinarias, tendremos una vejiga flácida, así que tenemos que buscar signos de retención urinaria, debemos llevar un balance de ingesta, de uresis y muy útil el examen de orina y sangre para conocer la función renal. Buscar datos de infección urinaria, vigilar aparición de signos y síntomas, y observar la aparición de polaquiuria y la realización analítica de sangre y cultivo en orina. En cuanto al sistema musculoesquelético, debemos de manejar nuestro paciente en cuanto a la movilidad en bloque por la inestabilidad en medular, ¿sí? Ya sea por fracturas, por lesiones. Si hay que trasladar a nuestro paciente, no sé, a algún estudio, siempre en bloque y con su collarín. En el baño, igual, va a requerir de 2 personas en el movimiento y la que está bañando, pues meter sábanas limpias. Buscar también prevenir las úlceras por presión, dando énfasis en las prominencias óseas. En cuanto al entorno del paciente, debemos aprender a comunicarnos con este tipo de pacientes, ya que, pues, cómo nos hablan, ya sea con los movimientos de los ojos, un cierre sí, 2 cierres no, darnos un tiempito con ellos, procurar estar al pendiente de poderles entender debemos de aprender a comunicarnos para tratar de sacar sus dudas, hacerlos sentir aceptados, para disminuir la ansiedad, su duelo que están padeciendo o el temor. No sé si tengan alguna duda, chicas, compañeros. Pues esto sería todo. Pues muchas gracias por su atención. ¿No me entendieron nada o me dejaron hablar como loca? No, espero que les sirva, muchachas. La verdad, traté de hacerlo lo más sencillo posible para que nuestro proceso de atención de enfermería sea el adecuado para este tipo de pacientes. Muchas gracias a la enfermera Claudia. Le hacemos entrega de su conocimiento y su presente.